Mi nombre es Carlos Rivolo, soy fiscal federal, aproximadamente ya hace casi 30 años. En el Día de la Lucha Internacional contra la Corrupción, desde la Fiscalía lo que venimos desarrollando desde hace muchísimos años, no solamente es un avance en la forma en la cual afrontamos las investigaciones, sino que también nos enfrentamos a modalidades nuevas que van cambiando de la forma en la cual se desarrollan los acontecimientos y los hechos que tenemos que investigar. Esta evolución va básicamente desde lo que era el papel ya hacia evidencias digitales que tienen una forma completamente distinta de incorporación y de tratamiento en los casos. Todo esto genera una dinámica que a veces no lleva al mismo ritmo de lo que lleva la imaginación o cómo se elaboran los casos de corrupción, que ya dejan de ser además casos locales para transformarse en casos de manera internacional y en los cuales la colaboración con equipos conjuntos de investigación, con otros fiscales, que tienen que ver concretamente con el desarrollo de contactos de agencias de investigación en el exterior, se torna realmente relevante en términos de poder obtener algún desarrollo. Ahora, todas estas cuestiones que son endógenas hacia los casos de corrupción tienen también cuestiones que son externas y cuestiones que atraviesan en muchas oportunidades a los diversos gobiernos de turno. Como señalaba, no solamente a los gobiernos locales, que ejercen de infinitas maneras sus presiones sobre los fiscales que llevamos adelante este tipo de investigaciones. Este tipo de investigaciones ya sean en el orden federal, en el orden nacional o en el orden provincial. Básicamente, Argentina ha sido testigo fundamentalmente de eso, sobre presiones sobre los fiscales y que han sido resistidas. También nos sucede con cómo varía la colaboración de los países extranjeros en términos de requerimientos que les efectuamos sobre colaboración. También depende cuál sea el gobierno que esté en ese momento ejerciendo el poder, se desarrolla o no una colaboración mucho más activa para nuestros casos. Todas estas consideraciones entran fundamentalmente en una cuestión, que es la estrategia del caso. Es cómo se puede establecer, cómo se puede elaborar un pensamiento que tenga principio y que tenga fin, en el cual lo que claramente sabemos es que no todo aquello que creemos al principio va a ser posible que lo probemos, sino que seguramente estos casos van a tener tajadas que van a ser dejadas de lado durante la investigación y vamos a llegar a un final que, si bien lo tenemos imaginado, lo tenemos probado, lo tenemos con elementos de convicción como para poder presentárselo a los jueces y llegar a una sentencia, en este caso condenatoria, lo que fundamentalmente también nos va a suceder es que va a haber distintas calificaciones legales sobre los hechos para abordar este mismo caso. Además, hay un contrincante del otro lado, que básicamente es la defensa, que desarrolla concretamente todas sus estrategias, y en este caso me permito durante unos segundos hablar realmente muy bien del trabajo que hace la defensa pública en este sentido, los casos que le toca trabajar sobre casos de corrupción, y obviamente cuando nos encontramos con estudios privados sabemos concretamente que conocen nuestros perfiles, que conocen cómo escribimos, que conocen hacia qué lugares tendemos, porque básicamente ya son muchos años más allá de cada uno de los casos. En particular, lo que esta Fiscalía ha atravesado desde mucho tiempo ha sido distintos casos que de alguna u otra manera abarcaron este ítem de la corrupción. Un punto que
hace 30 años atrás no era tomado con la seriedad, ni con la importancia, ni con la proyección, ni con la sistematización que empezó a tener. ¿En dónde? En la influencia del desarrollo de los países. Y en lo que tuvo que ver con la forma en la cual los países la afrontaban y su calificación a los efectos de obtener mejor posicionamiento en los mercados, una mejor vista, una mejor forma de inversiones, porque el punto es el siguiente también, que si bien no es harina de nuestro costal, es un lugar en el cual no podemos dejar de desatender que la corrupción bien tratada en términos de investigaciones eficientes desarrollan un país mucho más creíble, un país realmente mucho más competitivo, y lo que desarrolla también, obviamente, es que si se llama de esta manera derrame, si se llame de que los recursos sean dirigidos a quien debe ser efectivamente el destinatario de los mismos, en términos de servicios públicos, en términos de sostenimientos sociales a la gente, realmente el tratamiento efectivo de la corrupción hace que los dineros no se desvíen y tengan un fondo y un fin absolutamente mucho más digno que aquellos casos en los cuales tienen condena. A lo que significaba inicialmente es, bueno, la corrupción empezó a ser realmente un ítem a tratarse en el mundo. Básicamente los países centrales empezaron a tener sobre esto un desarrollo de tratados que se fueron extendiendo. Fundamentalmente esto llegó fuertemente a Latinoamérica, y contra esto obviamente hubo un movimiento muy fuerte sobre este tipo de investigaciones que en algún momento se trató de denominar lawfare. Y esto es la resistencia a veces desde el punto de vista político más importante que tenemos los fiscales cuando tratan de manchar o de ensuciar nuestros casos con este contenido. No hay un caso de corrupción que pueda llegar a una sentencia condenatoria si no tiene los elementos de prueba objetivos basados en el caso, los elementos de prueba y obviamente los imputados, habiendo atravesado distintas etapas judiciales, todas controladas, todas con una defensa al lado. No hay un caso que se llegue de manera política a defenderse, y obviamente a que tenga una sentencia condenatoria en estos términos. Ese es el costado que se ha intentado desarrollar fuertemente en Latinoamérica y que se intentó llamar lawfare, y que ha sido además respondido en fallos recientes vinculados a la ausencia de la presencia de esto dentro de estos casos judiciales. Una cuestión más a señalar es cuando se abarcan este tipo de investigaciones, hay que tener ciertamente un equipo preparado, hay que tener gente capacitada, porque lo que estamos haciendo es perseguir de atrás al delito que ya se cometió. Entonces, toda aquella cuestión que ha estado vinculado con el desarrollo de los acontecimientos, que terminamos reputándolos como delictivos, hay que desarmarlos, hay que desasnarlos. Ya, vuelvo a decir, no quedan en el ámbito local los grandes casos de corrupción, con lo cual hay que empezar a trazar estrategias que incluso tienen que ver fuertemente con la colaboración internacional. Ahora bien, puntualmente, en la historia por lo menos de lo que tiene que ver con la Fiscalía Federal número 2, desde el conocido caso y el otorgamiento de pasaportes al traficante sirio Monser Alcázar en aquella oportunidad, atravesando por casos de enriquecimiento ilícito de quien fuera secretario de Transporte en su momento, Ricardo Jaime. La primera etapa que le tocó trabajar a esta fiscalía vinculado con el caso de Otesur y Los Sauces, el caso vinculado con
la imprenta Chicone y lo que terminó siendo la condena de quien fuera el vicepresidente Amado Boudou, y recientemente algún otro tipo de casos, como por ejemplo el caso Lapa, que si bien determina una tragedia aérea, una serie de 67 personas que fallecieron, por detrás del mismo lo que se podía advertir era un sistema de corrupción estatal establecido a los efectos de que hubiera para un sector básicamente oficial del Estado todo un monto de dinero que se pagaba fundamentalmente en aquel momento en cánones hacia la Fuerza Aérea, que de manera absolutamente incapaz controlaba lo que era el sistema aerocomercial. Es decir, para un breve ejemplo, en aquel momento, quien estaba acostumbrado a volar aviones militares y básicamente el cumplimiento de ese vuelo era una misión, le tomaba examen a quien volaba un avión comercial, que básicamente lo que cumplía era un destino con pasajeros, obviamente con equipaje y todo lo demás. Son dos cosas completamente distintas, las misiones hay que cumplirlas. Los vuelos tienen ciertos y determinados estándares más importantes en términos de seguridad. Pero estas personas le tomaban examen a estas con un desconocimiento absoluto y completo del avión. Todo eso generaba un cúmulo de ingresos de dinero por esta prestación de examen, que en realidad lo que hacía era robustecer a una empresa privada, hoy ya desaparecida, que era la empresa Lapa, que en aquel momento, con esta estrategia de negocios, iba fagocitándose muy a poco el mercado que tenía Aerolíneas Argentinas. Nada de todo esto, que son diversas temáticas de la corrupción, puede hacerse, como señalaba, sin equipos, sin unidades especiales que hoy puedan llegar a determinar la Procuración General y que en el futuro seguramente se van a determinar otras. Va creciendo en este sentido unidades como la Procelac. Si nosotros analizábamos cómo se daban anteriormente las defraudaciones, cómo se daban lo que eran los cohechos con cheques, hoy, después de atravesar una serie de instrumentos financieros, estamos empezando a hablar de los bitcoins. Y si no tenemos gente capacitada para entender desde una billetera virtual, desde cómo se sostiene, desde cómo se puede formar e incluso de cómo se puede incautar, absolutamente no llegamos a nada. Me parece que ese equipo de gente está dentro de las fiscalías, recibe esta ayuda concretamente. Pasa lo mismo con cada una de las unidades en términos de casos complejos. Pasa con la Procunar, pasa con la PIA, pasa con exactamente unidades que tienen y que prestan un apoyo, por lo menos en el fuero federal, muy importante, porque además cada una de las contrataciones que hace el Estado, en las cuales se desarrolla y se investiga un caso de corrupción, fundamentalmente uno recuesta parte del esfuerzo de su propio equipo en lo que viene desde esas unidades. También a considerar en lo que viene de futuro es la aplicación del sistema acusatorio, del sistema adversarial. Y esto es fundamental. Fiscales que casi nos encontramos en el final de nuestra carrera conviviendo con fiscales que arriban a esta profesión, a este cargo, y se trata de trasladar la experiencia que uno ha tenido, porque además, para muchos de nosotros estamos a punto de atravesar el tercer código procesal penal de nuestra vida. Y eso trae un nuevo desafío que fundamentalmente en términos de corrupción va a determinar que quien sea el fiscal del caso, que lo va a iniciar y lo va a terminar, no como el día de hoy, que esto tiene distintas etapas y con distintas personas.
establezca con suma responsabilidad cuál es su teoría del caso, cuál es su estrategia, qué es lo que puede probar y concretamente a dónde pretende arribar con cuestiones extremadamente importantes. Y esto es básicamente los decomisos que pueda hacer vinculados a el producto del delito. Y los decomisos no solamente ya al final de las sentencias, sino anticipados. En todo este marco se inscribe una cuestión que es extremadamente novedosa, que son las técnicas más modernas de investigación, donde se destaca, donde se ha polemizado de manera increíble, porque en la Argentina hace más de 30 años que existe el agente encubierto, pero es cierto que ha llegado para inmiscuirse en aquellos casos que son de índole política. Ya tenemos un pronunciamiento muy importante de la Casación y tenemos un pronunciamiento de la Corte, escaso en tanto y en cuanto simplemente ha rechazado los recursos, pero le ha dado valor constitucional a lo que está vinculado con la figura del agente encubierto. Y es 100%, y lo que está vinculado también a lo que es la figura del arrepentido, un valor en términos de prueba a ser cotejada con algunos otros elementos extremadamente relevantes. Me parece que se abre un desafío muy fuerte para los fiscales. La corrupción, el trato de la corrupción no ha sido una especialidad, pero sí ha sido, me parece, en la cabeza de todos los fiscales, la materia permanente en la cual todos trabajan, todos están imbuidos y todos pueden colaborar. Y esto fundamentalmente vivido en carne propia, en diálogos, en tratos de cómo ciertos y determinados casos han sido abordados, y esto ha sido desde mi punto de vista exitoso. Un solo ejemplo entre dos casos que fueron tragedia y manejaron corrupción en un avance muy importante, me parece, desde un fiscal o desde el caso de un fiscal hacia otro. La tragedia de Lapa determinó que las personas que eran responsables de ese accidente estaban afuera de la cabina. No solamente piloto y copiloto, que fallecieron, de haber vivido habrían tenido algún grado de responsabilidad, sino que había dos personas por fuera de la cabina que tenían responsabilidad. Cuando uno analiza la forma en la cual se trató la tragedia de Once, hubo un avance muy importante en determinar, con una pena justa, que el maquinista que estaba en esa cabina también tenía responsabilidad, pero hubo un ascenso en la escala de responsabilidades extremadamente fuerte. Y eso es un avance en política criminal en términos de corrupción. La verdad, entiendo que de la misma manera se ha efectuado esto en casos que tienen corrupción sistémica desde personajes del gobierno que se han enriquecido a la luz de las obras públicas, de las contrataciones, y que también ha habido avance. ¿Qué es lo que resta solamente? Resta un poco más de celeridad. El Código Procesal Penal que estamos abandonando parece retrasarnos en ese sentido. El sistema acusatorio es una esperanza para que podamos de una manera mucho más denodada poner en funcionamiento el sistema contra la corrupción.